Acá en Noticias Día por Día, ahora vamos a charlar con Walter Espinosa Ramírez. Él nació en Lima, es egresado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la especialidad Historia del Arte. En 1995, Walter editó la revista Ensueño Indescifrable, publicación cuyo objetivo era divulgar el surrealismo mundial, con énfasis en la obra del poeta y pintor peruano César Moro. En el 2000 edita la revista Ventana de Medusa, donde divulga pintura, música, fotografía y relatos. Publicó Expresión lúcida de una pintura triste, Fugacidad de los verbos, Voz sin tiempo y Manantial horizonte. Editó a innumerables poetas del Perú. Ahora nos va a contar bien a qué poetas, y varios libros inhallables del surrealista francés André Coyne. Publicó entrevistas en varias ediciones de la revista Martín. Y bueno, ahora nos va a contar bien porque aparte dirige actualmente la revista Aparte, una revista de artes plásticas donde entrevista y divulga el pensamiento de los pintores de América del Sur. Un placer, Walter, tenerte acá en Noticias Día por Día. Gracias, Claudia, por la invitación. Contanos bien cómo... Primero empecemos a hablar sobre la revista que estás dirigiendo, que se llama Aparte. Contanos de qué se trata la revista y bueno, ¿cuándo comenzaste? Bueno, la revista salió en el número 1 en el 2012. Estuve por Arteba cuando le hicieron el homenaje a Julio Lepar. Tuve la suerte de entrevistarlo unos 10 minutos porque estaba lleno el auditorio con mucha gente que lo seguía. Yo había trabajado para otra revista anteriormente en Lima, en unas ferias de arte en Colombia y también acá en Buenos Aires, y gracias a estos viajes tuve acceso a muchos pintores y entrevisté y tenía material. Así que con una amiga decidimos editar una revista que sale una vez por año. Y cuando sale la revista viajo por 26 ciudades de América del Sur y las llevo, las distribuyo, busco a los pintores que entrevisté para que vean que la revista no es fantasma, que existe realmente, ¿no? Y los busco cada uno y les entrego ejemplares. ¿Y cómo los oyentes pueden llegar a esa revista? Bueno, la revista es física, no tiene página web. Tendrían que escribirme. ¿Dónde te pueden escribir? Bueno, en mi Facebook, Walter Espinosa Ramírez, donde también me dedico a editar a poetas. En una época edité a mucha gente de Lima, de Perú. Ahora en Perú salieron muchas editoriales y creo que ya no es necesario decir lo que se decía antes, que en Perú era difícil publicar poesía. Ahora creo que destruimos ese mito de los 80 y los 70, que los jóvenes poetas de esa época decían que publicar poesía era difícil, ¿no? Y me interesaba destruir ese mito, y en verdad lo hicimos, y me considero parte de eso. Creo que fui uno de los primeros que lo hizo. ¿Y cuántos poetas más o menos editaste? Imagino unos 80, tenía mis revistas, entonces ahí publicaba poemarios de cada uno, organizaba recitales de poesía en lugares que eran un poco difíciles para los estudiantes, porque los directores de estos lugares querían ver calidad, ¿no? De los poetas que se presentaban. Estaban acostumbrados a los poetas que tenían, entre comillas, nombres, y cuando había un estudiante nunca lo habían escuchado, entonces llevábamos el material que hacíamos, algunas grabaciones, y nos daban la sala, el Centro Cultural de España y otros lugares de la universidad. Y poco a poco la gente fue reconociendo el trabajo y apoyaba las revistas, iba cada número mejorando de calidad, y entonces comencé a editar poemarios te digo un nombre, el gran poeta peruano Leopoldo Chariarce, que es uno de los pocos que vi de la generación del 50. Otro poeta muy admirado en el Perú, que es Enrique Verástegui, que cuando lo publiqué estaba un poco olvidado. La gente lo conoce, pero no había libros de él para poder tener acceso a su poesía actual, ¿no? Y publiqué muchas cosas de César Moro, que es un poeta que en el año 95-97 casi nadie lo leía, de mi generación, era ingallable. Distribuimos y divulgamos la obra de Pizarnido, El Gorosco, Enrique Molina, lo que nos interesaba de acá de Argentina, que en Perú nadie leía entre los años 94 y 99.
Ahora Pizarnik está de moda, cualquiera la lee ahora, cualquier chica de 19, 20 años la lee en Lima. ¿Y por qué crees que en esa época, en el 94, el 99, no se leía mucho a los poetas? Creo que la gente no estaba acostumbrada a la buena poesía, a la desconocida. Estaba acostumbrado a lo que salía en los suplementos literarios de los periódicos, que te ponen lo que ellos piensan que es lo interesante, ¿no? Pero quien lo hace no es una persona que está entregada a la poesía, así que su criterio solo es de nombre. Imagino que puede ser eso. Y contanos, desde esa época a la actualidad, cómo se produjo ese cambio, ¿no? Como decís ahora que hay muchas editoriales que publican. Creo que la gente se dio cuenta que era un mito eso de que no se podía publicar, te vas a morir de hambre, que la gente mayor decía. Creo que había una gente que salvaguardaba cierta mina de oro para ellos y divulgaban de que no hay que hacerlo, que es difícil. Hace poco me encontré con un periodista muy importante de Perú que salía en la televisión, entonces me acerqué con mi revista para ver si él, como comunicador, de repente por ahí podía en su programa de noticias, no sé, decir sobre esta revista. Y lo primero que me dijo fue, no deberías publicar una revista, estás perdiendo plata, ¿por qué no lo haces en web, virtual? Cuando él que me lo decía, él publica en cosas físicas también, ¿me entiendes? Un poco extraño que alguien que publique en cosas físicas, ¿no? Revistas, y él me diga que no lo haga en papel, o sea, me pareció un poco hipócrita de su lado. Entonces yo decidí siempre hacer lo mío. Contanos cómo te empezaste a relacionar vos con la literatura. ¿Cuándo fue? Desde muy pequeño, me parece. Yo tenía la costumbre de revisar un diccionario que mi padre nos había traído a casa, y este diccionario tenía una parte literaria de poetas y leía las biografías, quiénes eran, cómo habían vivido. Bueno, Vallejo, el referente principal, pero entre los 6 y 9 años no había escuchado hablar de César Moro, por ejemplo. Hasta que mi hermano trajo un libro para el colegio y salía César Moro y me impactó por lo que veo, porque yo cuando crecí, entre los 15 y 17, encontré de nuevo el libro y tenía que había resaltado frases. Entonces por ahí me gustó la lectura, leer las secciones culturales, crítica de cine, pensaba siempre en escribir guiones. ¿Y qué veías en César Vallejo y qué en César Moro? Me parece que la musicalidad de Moro es más exquisita y la de Vallejo suena mal, pero la gente que lo lee no es gente poeta, entonces no distingue eso. Lamentablemente siempre tenía el valor de decir que Vallejo suena horrible, ¿no? Aunque a la gente le gusta. A mí me gusta también Vallejo. Pero, ¿qué te gusta de él? Me gusta lo que sintió y cómo lo expresó, pero me parece que le faltó tener un oído más exquisito, porque efectivamente lo que escuchamos es la voz de la poesía, y cuando encuentras una palabra que, no sé, desentona como poeta, que está en el mismo camino que él, te das cuenta de un grave error, de no haberse dado cuenta él, ¿no? Cosas así como, no sé qué, o palabras muy cercanas, ¿no? De derecha, la lágrima, cosas que a la vista te das cuenta que están muy juntas y que van a sonar mal en tu texto, pero Moro escribió un solo libro en español, La tortuga ecuestre, y a pesar que él escribía en francés y vivió en Francia, este poema me deslumbró en la musicalidad. ¿Lo has leído? No. No sabría cómo explicarte eso, pero conozco la tradición de mi país de estos dos grandes Césares de la poesía, ¿no? César Vallejo y César Moro. Se conocieron en París, hay una relación. Vallejo había escrito contra el surrealismo, autopsia del surrealismo. Moro era surrealista. Moro vivía en la casa de su prima, que estaba casada con el músico Alfonso de Silva, y Alfonso era muy amigo de Vallejo. Cuando él le invitaba a casa, estaba Moro ahí. El comunista se encontraba con el surrealista. Tenían que haberse visto la cara en la casa de Ure en los años 20, cuando eran adolescentes, en las reuniones que hacía el gran poeta peruano, simbólicas. Entonces siempre había una relación ahí, que justo llega un francés y estudia los dos. Es extraño, ¿no? Llega un francés, investiga la obra de Vallejo, pero conoce a César Moro
y él es el que divulga a los dos a nivel mundial. Y yo tuve la suerte de ser muy amigo de Koiné y me interesa ese legado de esa poesía, del surrealismo y de los dos poetas que tenemos en Perú. Contanos sobre el surrealismo, ¿qué representa en vos? Bueno, en mí en particular, porque es posible que otra gente que esté interesada en el surrealismo no tenga la misma apreciación que yo, pero siempre me interesó lo irracional, ¿no? Siempre creyó que la locura es un síntoma de liberación. Y descubrí todo un camino donde no había, no sé, algo que te reprima, expresarte, ¿no? Pero yo fui evolucionando en el sentido de, después de haber dicho, votado todo ese automatismo, me di cuenta que había, por decirlo, un oficio en la poética, y me fui acercando al camino eufónico que siempre buscaba César Moro. Y entonces mi poesía siempre trato que sea musical. He tenido la experiencia de leérselo o conocer gente que es polaca, sueca, y me piden por intermedio de un amigo que puede traducirnos, que a ver, lee un poema, y después su apreciación es, no entendí lo que dijo, pero sonaba hermoso. Entonces siempre me he interesado de la musicalidad de las palabras. ¿Y cómo se logra esa musicalidad en un texto? Bueno, yo en particular he tenido que desechar muchas palabras para poder encontrar ese camino. No uso como en y aunque, ninguna palabra que contenga la che, leche, no sé, cualquier palabra de esas no me suena muy bien a mi oído. Y eso me ha llevado a tener un territorio personal para rescatar lo que escribo. ¿Cómo definirías tu poética? Creo que está influenciada por el surrealismo, pero hay una frase de Breton que decía que le pedía a las juventudes que, a pesar que estén influenciadas en el surrealismo, sigan un surrealismo personal. Yo creo un poco en eso. No tengo exactamente la frase ahorita, pero me acerco a ese pensamiento de Breton, ¿no? Que le pedía a las nuevas generaciones que, a pesar que sean surrealistas, no tengan que depender tanto del pensamiento de ellos, que era otra generación. Y como sabes, el lenguaje va cambiando, las formas perceptibles de las imágenes también van cambiando, y lo mío va por ese lado, ¿no? Vos tu especialidad es historia del arte. Contanos cómo relacionás la poesía con todo lo plástico, ¿no? Las imágenes. Sí, mira, al principio yo quería estudiar literatura, pero también siempre me gustaba ir a galerías de arte, museos a ver pintura. Siempre he relacionado ambas como poesía, una visual y otra sonora. Y creo que ambas creaciones me han influenciado, ¿no? También la música, esas tres artes, ¿no? La pintura, también la escultura, también la literatura y la música. ¿Hay alguna que tenga más preponderancia sobre la otra? ¿Lo plástico sobre la literatura o la música? Siempre como que viene algo actual, viene algo y se pone, te atrapa. Puede ser una melodía, no sé, ahora escucho a Van Morrison, por ejemplo, sus canciones me parecen muy poéticas. O puede ser Lorena McKennitt o Bob Dylan, y de pronto aparece un cuadro de Max Serre que me deslumbra, y puedo leer un libro de Olga Orozco que también me deslumbra. Y creo que todas tienen un nivel que me lleven al mismo plano de deslumbramiento para mí. No podría decir que uno me llena más que la otra. ¿Y qué te deslumbra, por ejemplo, en un cuadro? Lo que me haga sentir, creo. Distintos cuadros. Una vez vi una obra de Verni que me hizo llorar. Lo había visto en blanco y negro cuando era niño, y de pronto un día lo vi cerca y me quedé como una hora mirándolo, detalle por detalle, imaginando lo que él sintió, lo que él vio, y terminé llorando. Y también un cuadro de Cislo en el Museo de arte abstracto, totalmente distinto, nada figurativo, y comencé a ver los colores, y la sensación que me causó fue también llegar hasta las lágrimas. ¿Y qué te deslumbra en un poema?
Mayormente la musicalidad, cómo suena ese territorio, ese camino al que me meto y comienzo a profundizar. Claro que las imágenes no las podemos sacar porque son palabras, o sea, lo que diga va a aparecer en tu mente, lo que diga, pero el oído está ahí, más vivo que esa visión interna en mí. No sé si en todos los poetas es así, pero en Perú los poetas de 70, casi la mayoría suena horrible. De repente allá me van a odiar por lo que digo, porque entre ellos se aplauden. El periodista aplaude a ese poeta porque piensa que es famoso y quiere formar parte de su bibliografía, pero para mí la mayoría de los 70 suenan horribles y los 80 es peor todavía. ¿Y los poetas actuales? En Perú, no sé, creo que los jóvenes de entre 19 a 29 años que me han leído pueden reconocer y tener la valentía de aceptar lo que a veces yo digo con respecto a las palabras. Pero bueno, eso lo dirá el tiempo. De repente yo estoy equivocado totalmente y no puedo saber con certeza si mi aporte y mi descubrimiento por y para la eufonía y la poesía escrita acá en español, acá en la parte de América del Sur, sea válida. Vos dijiste, bueno, que hay muchas editoriales, que hay mucho movimiento poético en Perú. La gente, el común de la gente, aquella que no escribe poesía o que lee poco poesía, ¿tiene contacto con los poetas? ¿Va a los encuentros o solamente son encuentros de poetas? Lamentablemente muchas veces son encuentros de poetas, cuando yo he podido apreciar. Pero tampoco no puedo negarme que cuando organizábamos poesía nosotros, cuando éramos estudiantes, iba gente que no tiene nada que ver con la poesía. Iba porque nos estaba descubriendo como jóvenes valores, y parecía que les agradaba, y había música, y había poesía. Y me acuerdo que estuvo una vez Ruth Fernández, una poeta argentina, y le encantó y me prometió: voy a ir a Argentina y lo primero que voy a hacer es la de ustedes. Y nos mandó un cassette donde ella, antes de su recital, leyó la poesía de nosotros. Y si escuchas el cassette puedes analizar cómo la gente de acá aplaudió esa poesía hecha por estos niños casi jóvenes de Perú del año 96. De repente guste, no sabría qué decirte, pero tienes razón cuando dices que a veces son encuentros de poetas nada más, porque ves al público y sale uno y baja otro y sube el mismo y no hay público, todos son ellos mismos, y esos son los encuentros de poesía que se hacen. Claro que se masifica, sale la publicidad, la gente se entera, sale en los diarios, ¿no? Pero claro, también va gente que le gusta la poesía, que le gusta leer y apoyar a los poetas, pero cuando es masivo. Pero mayormente también veo lo que dices, ¿no? que es la misma gente que está sentada en el público y son los poetas que después leen. O sea, cuentas el público que llegó y son 8 nada más, los demás son todos poetas que estaban participando, que son 15 por ejemplo. ¿Para vos la poesía tiene que ser masiva o está bien que capaz sean grupos, ¿no? Como dijiste recién, esos encuentros que es de poetas, ¿no? Donde se leen los textos? En verdad no sabía qué decir, si debe ser masivo o no. Contar que la gente lea poesía me parece que tiene valor, ¿no? Me parece que es que a veces también uno va a un recital masivo y no hay talento a veces. ¿Sí? Estás sentado ahí escuchando y sales como molesto, porque la gente aplaude tonterías muchas veces que le llaman poesía coloquial o poesía actual, no sé, me ha pasado eso muchas veces a mí y a muchos amigos que iban, a los que yo invitaba a los recitales de encuentros poéticos, que venía gente de Chile, Argentina, de varios lados, y era basura lo que leían. ¿Cómo se puede determinar si un poema es bueno o malo? ¿Existe el término, se puede decir eso, que un texto no reúne las condiciones para ser considerado un poema? Yo creo que sí, ¿no? Porque si no, todos los que han publicado poemarios
estarían en el inconsciente de todas las personas, pero en ti misma, ¿cuántas poetas mujeres te encantan a ti? ¿Y cuántas nunca tienes en tu biblioteca porque no te hizo sentir nada? Eso le pasa a todos. Pero la gente que solo es lectora, en Perú muchas veces el poeta acostumbró a regalar sus libros. La gente no compra por eso, entonces. ¿Qué los vendes? Te dicen. Y entonces lo que regala lo obtienen, y lo tienen como si fuera, no sé, de un gran valor, pero tu amiga te lo presta. Mira, un amigo que publicó, lo lees y no te sensibiliza. La sensibilidad como punto esencial, lo que uno siente ante la poesía. Claro, esa es su función, si no estaríamos bestializados. ¿Tenés poemas tuyos para leernos? Sí, claro. Esta se llama Voz sin tiempo. Tiene un epígrafe de Tristan Tzara que dice: la poesía es el único estado de verdad inmediata. Poesía, iluminado destino de palabras hermosas. Música de viento fugaz. Sombra elevándose. Poeta, ¿eres el silencio de las palabras inocentes? Sombra que desaparece. Poesía, escribe nuestra desnudez. ¿Qué hice en esas palabras? El poema resplandece inmemorial, paraíso perdido, desde siempre. Este no tiene título, lo escribí en Asunción. Estaba lejos y solo. Tú estabas tan cerca y tan sola que las palabras desaparecían para acercarnos a nuestro silencio. Y me entregaste tu vida para vivir esta muerte. Y te pensé, y recordé, y me deslicé en el lenguaje de las miradas. Abracé el recuerdo que muere en ti. ¿Para qué nuestra lejanía? ¿Para qué lágrimas y distancias? Si tus ojos hablaran, te besaría con mis brazos. Estos brazos que se convierten ahora en el amor del viento. Desde esa melodía, escribo tu dolor en todos los idiomas, y tú no dejas de llorar, de ser la muerte que ya no vive en ti, sombra diluida, como el pensamiento de los sueños. Esos poemas forman parte de... Recordanos de nuevo el título del libro. El poemario se llama Manantial Horizonte, tiene 12 poemas nada más, textos breves, en verdad, pequeños textos. ¿Nos querés leer uno más? Sí, porque es pequeño los textos, ¿no? Quiero leer uno que le escribí a César Moro, con sus propias palabras. No me atreví a escribir con mis palabras un poema a este gran poeta, así que me di la libertad de utilizar sus palabras, pero corregirlas también, y por ahí agregar algo nada más. Pero mi homenaje a este gran poeta, de los primeros del surrealismo, el único sudamericano que estuvo en el movimiento del año 23, 28, hasta el 30 más o menos, ahí en Francia, porque después él regresó a Lima y después hizo una muestra en el 35, que se considera la primera muestra de surrealismo en América del Sur, que es antes de la que también se hizo en México en el año 40, de la que él también participó con Wolfgang Palen y Breton. El poema se llama Atmósfera Solar. Tiene un epígrafe mío que dice: todo será real, porque lo irreal existe. A César Moro. Caballero de las islas del Pacífico, navegas. En tus ojos el poema grita: vivir bajo las algas y recordar ese camino de tierra en medio de la tierra, y levantarse y olvidar el dolor imposible de tu nombre, astro desconocido. Sombra lúcida, levanta castillos de nieve, porque lo irreal existe. Y si el dolor continúa, sembraré nubes y seré siempre un ojo voraz.
Walter, recordanos de nuevo, para los oyentes que les interese tener tu libro o la revista que estás haciendo, cómo se pueden conectar con vos. Bueno, por email, que es mi correo, wespinozar, todo junto, o espinosar@hotmail.com, y en el Facebook mi nombre, Walter Espinosa Ramírez. Vos con la revista estuviste recorriendo distintas ciudades. Contanos así brevemente por qué lugares estuviste y también con qué poetas te relacionaste. Bueno, en Colombia me encontré con Juan Manuel Roca, gran poeta, que quiero editar un libro, pero no tenía la oportunidad, me lo encontré en la universidad, ya lo había conocido en un encuentro de poetas en la Universidad de Lima, allá en Perú. Y bueno, estuve en Asunción investigando sobre el poeta Elvio Romero, que estuvo muy exiliado, como 50 años viviendo acá en Buenos Aires. A través de él conocí más poetas de Paraguay. Estuve en 4 ciudades de Bolivia: El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Bueno, todo en Perú, todas las ciudades. En Ecuador estuve en un festival de poesía que hacen en Cuenca. Estuve en Loja, estuve en Guayaquil, en Quito, en Ibarra, bueno, Medellín, Bogotá, Pereira, Manizales, donde tengo un amigo, Carlos, que tiene también un festival de poesía, La Nave de Papel. Hay tantos nombres en verdad que podría nombrar de la gente con la que me he cruzado, que he entrevistado y que he publicado. Acá Antonio Requeni, que me parece un gran poeta. Tuve el teléfono de Olga Orozco, no pude hablar mucho con ella, lamentablemente. Hablé con Sábato cuando hubo el atentado del 11 de septiembre, me acuerdo, que lo llamé y me dijo que no podía hablar porque se iba a una conferencia sobre ese tema, justo que había pasado el 11 de septiembre. Y así he tenido la suerte, no sé, de conocer poetas que siempre me llenan el espíritu. Bueno, ya culminando la entrevista, contanos qué representa para vos la poesía y bueno, si yo en este momento te diera a elegir ponerle entre pintura y poesía, ¿qué elegirías? No podría desligarme de las dos, creo. Es como si me dijeran si amo más a mi papá o a mi mamá. Creo que ambas me llenan. Incluso faltaría la música. Creo que esa sería mi respuesta. No podría elegir, en verdad. Me encanta tanto la pintura como la poesía y como la música. El cine también, el buen cine. Soy admirador de las películas de Ricardo Darín, por ejemplo. Y el cine, ya que tocaste el tema, con respecto a la poesía, ¿cómo se logra la fusión? Creo que cierta fotografía, imágenes que los poetas no pueden imaginar, lo visualizan los cineastas. Y para llegar a ese estado que el poeta logra sentir, ellos se acompañan con la música. Y hay escenas fabulosas entre la imagen que ves en la pantalla y la melodía que hace llorar a las personas. Llegar a ese estado, para mí esa es poesía. Conseguir que el ser humano llegue a ese estado, no una sensibilidad barata, no, me refiero simplemente a algo que te sorprende tanto que comienzas a quizás recordar cosas de ti mismo, que la imagen te atrae, ¿no? Con la música. Y eso también en la poesía, mientras vas leyendo. Me ha pasado leer mi poesía y darme cuenta que una persona estaba llorando. Y sé que eso no lo experimentan muchos poetas que se creen que escriben bien. Le aplauden a lo mucho, pero que llore la persona que le escuchó, casi pocos lo consiguen. Y yo he experimentado eso ya varias veces, incluso en un programa de radio que